Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. Saben ustedes que esa es una institución para asistir al prójimo más carenciado, atrapado en las zonas rurales o suburbanas, con escaso o ningún activo rural que pueda convertirlo, y entonces afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Es una verdadera catástrofe. Entonces tiene que haber instituciones como esta, porque el sector público no puede cubrir todo. Entonces tiene que haber esta labor social, de gente comprometida con la acción cívica o la acción social de la iglesia, principalmente son gentes de iglesia. Y hay que apoyarle, fortalecer ese tipo de instituciones. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Formar jóvenes en alto riesgo, eso es una labor verdaderamente titánica. Hay que fajarse, como se dice. Hay que sudar fuerte con los jóvenes que vienen ya con toda esa factoría de problemas, de crimen, de delito, que es el tugurio muchas veces. Y no solamente el tugurio, el barrio cualquiera, jóvenes que se descarrilan.
prefieren la vida fácil a través del atraco, el robo, el crimen, el sicariato, el sexo, las aberraciones sexuales, qué sé yo, todas esas inconductas. Y terminan entonces siendo gente muy peligrosa para el país o para la sociedad. El Santo Domingo Sabio los forma, los hace buenos ciudadanos, útiles ciudadanos al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Hoy el programa, al final de la tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche, porque este es el único programa que tiene 3 nombres, quiere felicitar al licenciado Juárez Víctor Castillo y Semán. Juárez cumpleaños hoy. Juárez, una persona distinguidísima del país, un abogado prestigioso, y Juárez con un comportamiento siempre, un comportamiento cívico de altura. Juárez está de cumpleaños y yo quiero aprovechar para felicitarle por ese cumpleaños, porque hombres como Juárez, el país los necesita, porque son gente, primero, con una formación familiar extraordinaria y una formación profesional de primer nivel y de un ejercicio profesional serio, que sea lo que la patria verdaderamente necesita, profesionales serios, competentes, gente que no se, esos son gente que no se le van a vender a un cliente, ni van a perjudicar a un cliente, ni le van a ganar dinero ilegal a un cliente, nada de eso. Esos son profesionales del derecho. A Juárez, que cumpla muchos años en salud, es lo más importante, con su misma calidez como ser humano que es, familiar, integérrimo, ahí todo el mundo conoce lo que es Juárez Castillo Semán, la familia Castillo Semán, porque esa es una familia que Marino Vinicio Castillo le ha dado, y doña Sujela, que en paz descanse, le han dado una formación verdaderamente vital y profesional de primer nivel, como necesita la patria de ese tipo de personalidades. Juárez es un hombre serio en este país. Así que yo le extiendo mi felicitación, que siga cumpliendo muchos años, hasta el final de los tiempos, quién sabe. Así que Juárez, disfruta tu cumpleaños, porque esas son fechas que suceden una vez cada año. Entonces uno tiene que sentirse a gusto, contento de ver pasar un año saludable uno, que es lo más importante. Bien, vamos a ver qué tenemos, porque hay varios temas que hay que tratar aquí, pero hoy, esta tarde, nos hemos sorprendido de una africanada o de una haitianada también, porque es que esos países son igualitos que los de ahí. Haití es un país, es un calco de África en la zona del Caribe, pero no por la negritud, porque en Jamaica tiene la misma negritud que ahí, y en Barbados, y en esas islitas de Guadalupe y por ahí, del Caribe Oriental, y nosotros, nuestra población negra. No es por eso, no es por la negritud. Esa conducta tribal, esa conducta, qué sé yo, irresponsable, individualista, y qué gente que sincretista, qué sé yo, no creen nada más que en todas esas deidades y todas esas brujerías y esas cosas. Y si un evento le da una pista de que algo no le va a caer bien a él, al haitiano, entonces el haitiano inmediatamente suspende todo y niega todo lo que ha pasado.
Pero así son los africanos. Por lo menos los africanos que no son árabes, porque hay que sacar esos africanos. Los africanos árabes, eso es otra cosa. Y lo de Sudáfrica ya también, que hay algunos ahí que son gente que tienen otra disciplina, porque se disciplinaron con la gente de los blancos de Sudáfrica. Pues hay que decir eso también. Entonces, actúan en forma irresponsable. Ahora sale el líder de la oposición de Kenia, oponiéndose al envío de las tropas kenianas a liderar la intervención en Haití. Claro, es un hombre de Estado, porque él fue presidente o primer ministro de Kenia. La persona no es un improvisado. Pero hoy el gobierno también destituyó al canciller de Kenia, porque se opone. Parece que el hombre siguió la corriente del líder opositor y se opone a la intervención o al liderazgo de Kenia o la participación de Kenia en el asunto este de la pacificación haitiana. Uno no sabe ahora dónde eso va a terminar, porque este señor, el opositor de Kenia, ha señalado que Estados Unidos, que está en las puertas del problema, que son los que deben, y que es un país rico, que es el que debe ocuparse de Haití, y no Kenia. Hay que ver cómo eso va a trascender ahora, porque ya ese es un problema que va a complicar probablemente que se pueda organizar una fuerza ahí. Una fuerza que tiene que estar una potencia grande en el medio, porque yo sé que esa gente, ellos no le hacen mucho caso a esos países pequeños. Kenia no es un país, qué sé yo, de primer polo, de primer nivel en el cuadro internacional o geopolítico. Es una ex colonia inglesa. Inglaterra no tiene ya prácticamente nada que ver con esa gente. Entonces, debe haber un país. Por eso es que Estados Unidos debiera liderar eso, pero entonces Estados Unidos no quiere. Y no se sabe ahora qué va a pasar, porque ahora se puede aprovechar el Consejo de Seguridad también para echar todo para atrás. Uno no sabe que si esto ya es una resolución como esa aprobada, tiene algún efecto retroactivo, no sé. Honestamente no sabemos. Hay que ver qué es lo que va a pasar ahora en Naciones Unidas o qué va a pasar con Kenia. Quizás la dirección de ese país se impone a lo que diga el primer partido opositor y el que manda es el que manda. Y lo que mandatan las reglas, las normas constitucionales de ese país, qué sé yo, si el presidente tiene esa facultad o el Congreso lo aprueba, no puede, porque un líder político se oponga, no puede dejar de enviar las tropas. Distinto aquí a lo que pasó con las tropas que se enviaron a Irak, violando la Constitución de la República. Se mandaron esa tropa a Irak por una decisión del presidente de la República en ese momento. Se tomó esa decisión y como era un partido, ese es un partido que acostumbrado a hacer lo que le daba la gana en el poder, porque ellos son, como dicen, ley, batuta y constitución. La Constitución es un pedazo de papel. Y mandamos 600 soldados a Irak, violando la Constitución dominicana. Que incluso el canciller de ese momento, que en paz descanse el señor Hugo Tolentino Díaz, fue un objetor de conciencia de esa invasión, o de ese envío, mejor dicho, de tropas, en forma inconsulta. Yo creo que ni siquiera el Congreso, eso no pasó ni por el Congreso. La oposición se quejó, era el PLD, y el propio Leonel Fernández era el líder de la oposición, y se opusieron a esa decisión, una decisión unilateral, ni siquiera unilateral, unipersonal de Hipólito Mejía. Se enviaron esa tropa a Irak. Eso, las consecuencias no fueron peores para Hipólito Mejía, porque
esa gente, por fortuna, no se vieron envueltos en áreas, parece, de violencia. Y no hubo muertos. Pero si de ese grupo de soldados dominicanos hubieran caído 4 o 5 muchachos de eso, oigan, esa presidencia de Hipólito Mejía hubiera salido, como dicen, con la sábana por un canto. Y aún así hay que ver cómo perdió esas elecciones en 2004 en forma aplastante. Pero vamos a esperar a ver qué va a pasar. Ahora todo sigue más complicado todavía. El gobierno ya comienzan a ver rajaduras, se ven endijas, en una decisión errática. Y yo no me voy a salir de ahí porque eso es un error. Y como decía el propio Santiago Ramón y Cajal, que por innúmeras veces yo he citado aquí, lo peor de un error no es cometerlo, sino persistir en él. Y yo le voy a agregar a esa expresión de don Santiago Ramón y Cajal, un hombre que ganó el premio Nobel de Medicina, oigan bien, por unos trabajos histológicos en el cuerpo humano. Peor es hacer el ridículo. No es solamente persistir en el error, sino llegar a hacer el ridículo. Y yo creo que vamos a terminar en esa situación penosa para el propio presidente de la República, que no tiene asesores. Porque yo he dicho que el presidente puede tener un impulso joven, vamos a decir que él tenga un impulso nacionalista, se lo creo. Y diga, mire, yo no voy a terminar, yo no voy a permitir esa humillación que quieren hacer los haitianos. Pero tengo que consultar porque las cosas no se pueden precipitar. Este país es un país muy importante, mucho más, 2 o 3 o varias veces que Haití, que es una letrina, según Donald Trump. Porque Donald Trump sí es verdad que dijo cosas impublicables. Vamos a hablar de Trump luego. Entonces, ¿por qué digo que el error y el ridículo? Porque en este caso, si el presidente busca un asesor maduro por la experiencia, conocedor de eso, de los problemas de Haití, fíjense lo que se sigue publicando en el Listín Diario, esa memoria de don Fabio Herrera Cabral, Dios mío, que yo, repito, me hace sentir muy bien porque lo he puesto muchísimas veces de ejemplo, de los Salomones de Balaguer, la gente que Balaguer tenía, sabiendo Balaguer más que ellos del problema haitiano, porque Balaguer era un especialista en el tema y había sido canciller de Trujillo y todo cuando el 37, imagínense ustedes los problemas que hubo en esa oportunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? El presidente tomó una decisión que yo decía, ¿para qué vamos nosotros a cerrar esta frontera total? No, que no se cierre a las bandas, al tigrismo, que no se cierre a los ilegales que quieran inmigrantes, que creen que este país es un relajo y que aquí se puede entrar como usted le da la gana. No, aquí la frontera hay que respetarla, de aquí en adelante hay que respetarla, diría el presidente. El ejército, mire, pónganse las pilas, que ustedes son los primeros que han permitido el desorden de instalarse aquí una nación, se ha injertado una nación haitiana en la nación dominicana, sobre la base del soborno. Y nosotros vamos a parar los consulados estos, porque no hemos dado cuenta que estos consulados son un negocio vulgar. El presidente pudo haber hecho eso, mire, y ustedes me cuidan mi frontera. Y si me pasa alguien por ahí, prepárese general que cuida esto, el coronel es para afuera que va. Y los militares estuvieran haciendo lo mismo que están haciendo. Y nosotros estuviéramos vendiéndole a los benditos haitianos. Estuviéramos vendiéndole nuestro producto. Ahora tenemos el presidente, decíamos nosotros, esa presión no se va a aguantar. Ahora, fíjense ya, el mismo secretario de Agricultura, el ministro de Agricultura, que no vive de vender plátano, él vive de ser zona franquista, porque él es de esa gente de capellán y todo eso. Ya dice que hay que buscarle la vuelta al problema, pero es que están sintiendo ellos.
Los intereses de ellos se están sintiendo afectados. Quieren que abran la frontera. Así hay muchos grupos económicos que no se expresan públicamente para no debilitar al presidente. Y está muy bien que no lo hagan, porque nadie quiere que el presidente pase el ridículo en todo esto. Yo me imagino que Central Romana, Vicini y toda esta gente que venden cemento y que venden azúcar y que venden pasta y que venden grasa, aceite, comestible. Por ejemplo, la familia Bonetti produce esos salchichones, toda esa mantequilla, margarina, qué sé yo. La misma Leche Rica, qué sé yo, toda esta gente, que estas compañías que venden jabones, que venden aditivos, que le venden las grasas, que le venden las pastas. Yo me imagino la fábrica de pasta que hay en el país. Esa gente tal vez no quiere hacer público el problema que le está creando ese cierre de frontera para los negocios de ellos. Y no quieren hacerlo públicamente. Repito, para no molestar al presidente de la República. Y uno sabe que y eso está bien. Ahora, nosotros decíamos al presidente que no cierre eso así, porque si cierran eso así, como una forma de presionar a Haití sobre la base de la supervivencia, es decir, enseñarle músculo y pecho, o vena y músculo, o vena y pecho a los haitianos, a un país pobre, el más pobre del hemisferio, y además un país negro que se victimiza, y lo sabe todo el mundo en América Latina y en el mundo, en Europa más. Van a decir que nosotros lo que estamos fomentando es la aniquilación del pueblo haitiano. Pero más, fíjense lo que decía el señor del Banco Mundial. República Dominicana recibe muchas inversiones extranjeras, pero si nosotros estamos en un estado de guerra prácticamente con Haití, ¿qué puede pensar el inversionista? Pero este país de un momento a otro se arma un lío ahí con Haití. Pues yo no voy a invertir mi cuarto en ese país. ¿Usted te imagina una cosa igual? Es decir, hay que pensar en todas esas cosas, el turismo, qué sé yo. Este país no se puede igualar a Haití. Ahora estamos igualados con Haití. Hicimos el canal, rehabilitamos el canal Vigía para ir a lo mismo que están haciendo los haitianos. Mañana, cuando tengamos que ir diplomáticamente a resolver este problema, que no hay salida que no sea diplomática, porque si hay la salida militar, nosotros vamos bien. Y si es por la comida, vamos mejor que los haitianos, porque los haitianos tendrán que buscar su comida y sus bienes que compran aquí y servicios que lo busquen por otro lado. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a dejar de vender $1.000 millones. La soberanía no se puede poner en juego por comida. No se puede poner la soberanía en juego por el comercio de algunos, por huevos. Es verdad, muy bien. Ahora, ¿cuánto defienden la soberanía económica del país? Porque el país debe y tiene que buscar 290.634 millones de pesos en el presupuesto 2024 para cubrir el pago de la deuda, el servicio a la deuda, y no se pierde la soberanía con esa deuda. Pregunta Manuel Fermín. ¿Qué pasó en el año 1907 en este país? La famosa Convención del 7, negociada por don Emiliano Tejera y don Federico Velázquez. Señores, dos personalidades de este país. Moncácer, presidente de la República, presidente constitucional, porque ya él había cumplido, creo que había cumplido el periodo presidencial como vicepresidente que ocupó la presidencia y luego ganó para ser presidente 5 años más. Muere en el 11, cuando se vencía, yo creo, ese primer periodo. Esas dos gentes hicieron el trabajo para negociar esa situación con los Estados Unidos de Norteamérica, la situación financiera del país, el pago de la deuda, pero al mismo tiempo la administración de la intervención de las aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos para cobrarle el dinero. Eso fue una intervención, una humillación al país, producto de que de todos los tollos que se habían hecho en el siglo XIX, en tiempo de Heró y de Báez, y de otros, pero Heró y Báez principalmente. Entonces,
Eso que trajo la intervención norteamericana de nuestras aduanas y después la intervención militar en el 16, también escudándose en la situación política del mundo, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, proteger los bienes norteamericanos, la industria azucarera, qué sé yo, las deudas, y en un país que vivía en una anarquía tipo Haití, intervinieron aquí, como intervinieron en Haití también en el 15. Y aquí ya en el 15 estaban tomando las medidas para intervenir en el 16. Intervinieron. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos la soberanía? Por deuda. Es decir, ahora tenemos esa misma, una deuda peor. Pero esa no es preocupación, esa soberanía no nos preocupa. La que nos preocupa es el masacre. 1.5 metros cúbicos de agua del masacre. No, señores, 294.634 millones de pesos se contempla en este presupuesto para pagar la deuda, el servicio de la deuda externa, con un déficit de 232.000 millones de pesos que tenemos además en el mismo presupuesto. Y es lo que hemos estado nosotros diciendo, ¿con qué que se va a pagar esto? A tomar préstamo y préstamo y préstamo. La soberanía está en juego también ahí, pero permanecemos callados. Menos Manuel Fermín. Pues yo no me voy a callar con eso, porque lo que venimos de la escuela de Balaguer, tenemos que hacer siempre mención de esos problemas, porque esos problemas los enfrentó Balaguer, los dos, por la soberanía. El problema haitiano y el problema de la deuda. Lo que crecimos en esa escuela, y yo me puedo decir, puedo llamarme como uno de los alumnos, porque crecí en esa escuela, y en el único gobierno que trabajé fue en ese gobierno. Después trabajé en agricultura, pero donde me desarrollé fue en el gobierno de Balaguer. Entonces nosotros vivimos esas experiencias. Hoy el presidente está atrapado en ese error, y no le va a quedar más que abrir la frontera. Si la abre, se ve una derrota, como decía ayer. Si la mantiene cerrada, también es otra derrota, porque se va a encontrar demasiados frentes adversarios, y ya lo estamos viendo. Es decir, y además, si hacemos lo que se ha hecho con el canal La Vigía, entonces estamos haciendo lo mismo que los haitianos, abriendo un canal para debilitar el río, para que los haitianos no tengan agua, porque el río tiene agua ahora, pero es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando ese río entre en estío y baje a 3 metros cúbicos el agua del río, ¿qué va a pasar? Y esas bombas que supuestamente bombean 15.500 galones por minuto, si son pozos de infiltración, no creo que en un tiempo de estío puedan manejar un flujo tan grande de agua como ese. Esa agua, trasvasarla, hay que hacerle un trasvase al río, porque entonces están los diques, aguas abajo del río, que esos son unos diques derivadores para los productores de la zona baja de Dajabón. Y entonces, ¿dónde va a estar el agua? Eso no queda más remedio que llegar a un acuerdo diplomático, un acuerdo de arbitraje. Pero ¿qué ha pasado? Oímos al ministro de Relaciones Exteriores frustratorio. No voy a decir risible, pero frustrante, frustratorio. Oír a este señor. Primero, que el hombre está en total desconocimiento de lo que es la valla fronteriza. Y ese terreno que está ahí, que es nuestro, pero se ve, aparenta como cedido, pero es nuestro. Es decir, las puertas se abren, los soldados salen a patrullar del lado que se ve como lado haitiano, porque no quiere decir que el lado, diríamos, oeste de la valla es haitiana, porque la valla está ahí. No, la Fuerza Armada dice que ellos han dejado un perímetro ahí. Y fíjense la respuesta que él le dio. Sincera, pero desconociendo totalmente lo que está pasando en la frontera. Ese es el canciller. Y luego dice que él sabe que lo del 21 fue un tratado, no un tratado, sino un acuerdo que no tiene legalidad.
porque eso, la gente que lo firmaron no son gente con la dignidad, no la dignidad, sino el rango oficial para darle viso de legalidad a ese acuerdo. Por eso yo decía, el que firmó el acuerdo, que fue el señor Julio Ortega Tous, que hable, que diga quién fue que le dio la orden entonces, porque el ministro de Relaciones Exteriores, bueno, él asumiría la responsabilidad, pero eso es una irresponsabilidad. Entonces, fíjense por dónde que andamos, y peor, dice que no hay racismo en República Dominicana, nos alegramos que lo haya dicho, porque él era de lo que lo decía antes, pero lo dijo Pavel Issa, que es un ministro, y se quedó callado. Y entonces, ¿qué actitud es esa? Son gente pro-haitianas. Porque cuando Pavel Issa, el ministro de Economía, hizo esas imprudentes declaraciones, él debió haberle dicho, no, señor Issa, eso no está bien. Usted está actuando mal y está diciendo algo que no es verdad. Debemos corregirle. Presidente, usted mismo corríjalo. Pero resulta que es lo que yo he dicho. El gobierno no sabe qué hacer con el gobierno, lamentablemente. ¿Quién manda a esa gente? Se supone que es el presidente de la República, pero no hay consecuencias. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, otro hierro del canciller, repito, frustratorio. Dice él, todo el mundo recuerda sobre esto de la ley de trata de ilegales, o de, no solamente de ilegales, de mujeres y de niños y de todo eso. Eso se discutió con fuerza en el país. Tan duras fueron las críticas que el gobierno tuvo que retirar ese proyecto del Congreso, ya sometido al Congreso. El presidente se vio forzado a tener que retirar eso. También casi haciendo el ridículo el gobierno, porque primero esas cosas se tiran como una especie de, como decíamos, una bola de humo, a ver cómo reacciona la gente. Y usted entonces se cuida y dice, bueno, párame eso, no me mande eso ahí. Eso no es tiempo de eso ahora.
o estudien eso bien. Mira, hay una ley, que la 137, que es una ley, creo que contempla eso. Fijémonos en esa ley y miren a ver hasta el alcance de esa ley. Bien. Entonces, en esa oportunidad se le hizo hincapié fuertemente al gobierno en esa ley, que ya no se necesitaba que se llevara a buscar otra ley, pues sabíamos que era para meter haitianos y haitianas y favorecerla por vía de la trata, favorecerla con nacionalidades y residencias dominicanas y todas esas cosas. Pero eso uno lo sabe, que es lo que ellos han perseguido. Ahora el ministro de Relaciones Exteriores, desconociendo esa ley, un hombre que es abogado, que escuchó innúmeras veces las argumentaciones que se dieron, jurídicas, legales, que se dieron en ese momento cuando se conocía el intento de que se pasara una ley en el Congreso sobre la base de esa supremacía que tiene el PRM. Actuando en forma supremacista, pasa lo que le dé la gana por ahí, por ese Congreso mediocre. Entonces, el ministro hizo unas declaraciones ante una pregunta de esas que le hicieron, los cuestionamientos que le hicieron en el Senado, de que se necesitaba, o parece que hizo un comentario al margen, que se necesitaba una ley que castigara con dureza la trata de personas y el tráfico de ilegales. Señores, inmediatamente salió Juárez, jurista, con calidad, Pelegrín, que conocen el tema en forma amplia, y le respondieron, pero señor ministro, la ley 137 es para eso. Esa ley la explica, incluso yo recuerdo que en un artículo que escribió Leonel Fernández, escribió eso bastante largo y bien, y hablaron de Italia, bueno, eso se explicó, una media página del periódico El Listín Diario escribió Leonel Fernández también de eso. Pero ayer, Juárez y Pelegrín le recordaron al ministro, pero es que usted está hablando de que es una ley, pero es que esa ley está ahí, aplíquenla. Entonces, ¿por qué no aplican la ley? Porque no la van a aplicar, porque no hay interés de aplicar la ley. Entonces, hacen otra ley de trata, ¿y qué es lo que van a buscar? Eso que acabamos de decir, meter muchísimas mujeres y haitianos, ponerlo aquí, y a los que están aquí, decir que andan huyéndole a la situación en Haití, tenemos que quedarnos con 3 millones de haitianos. Eso es lo que persiguen, que se queden 3 millones aquí. Ahora debe estar Naciones Unidas preocupada porque se están yendo los haitianos. O se han ido por centenares, se están yendo a su país, cosa que está muy bien, que se vayan y que no vuelvan jamás aquí, como decía Juan Antonio Alix, y que jamás vuelvan aquí. Ay, Juan Antonio Alix, el cantor del Yaque, genial. Entonces, hubo que recordarle eso al ministro de Relaciones Exteriores. Una pena y una vergüenza. Entonces, el gobierno está mal servido. Yo no sé qué es lo que pasa con el presidente. Yo recuerdo hay una expresión maquiaveliana de que no hay nada más incómodo para un individuo que la mortificación de un agradecimiento. Pero yo no quiero pensar que el presidente le mortifica el agradecimiento que tiene con mucha gente de esa que la ha nombrado, que la nombra porque, bueno, el presidente conoce que esa gente le ayudaron a ganar la presidencia de la República, trabajaron a su lado muchísimo tiempo. Y el presidente no quiere sustituir gente ahí, pero es que usted tiene que sustituir gente. Cuando un gobierno tiene problemas, y este gobierno ha tenido muchos problemas de esa índole, de ineptitud, además de las inconductas. Fíjense que con las auditorías el presidente será una oportunidad para cambiar su gobierno, adaptarlo, buscar gente que le pueda ayudar más. Pero el presidente está contento, parece, con su gobierno, o tiene las elecciones ganadas. El presidente sabe tal vez que tiene las elecciones para la reelección, la tiene ganada, amplia y cómodamente, que no mueve la ineptitud del gobierno. El gobierno viene presentando una serie de lagunas, de fallos en esas instituciones,
Usted ve el Intran, usted ve educación, usted va... Miren el DINAPA. Yo creo que hay una imagen que yo tengo ahí del señor DINAPA celebrando el agua de Dajabón. Bien, que lo haga como funcionario. Pero muchacho, digo muchacho porque es muy joven, en Puerto Plata y en centenares de sitios de este país y aquí en la capital están pidiendo agua, que no hay agua. Y usted celebrando el agua del canal de allá, mire, ahí está él feliz, anunciando que hay agua para los productores agropecuarios, cuando los barrios, los pueblos están sin agua. Y esas son las atribuciones de él. Pero ese señor, no hay quien lo quite. El presidente hizo una violación constitucional para premiar a ese joven. ¿Qué favor le debe el presidente? Entonces, así usted va al Intran, usted va a educación, usted va a INAPA, usted va a la casa, usted va por agricultura, usted va por, qué sé yo, en salud pública, y va al 911, y va a interior y policía, y la delincuencia, y la Policía Nacional. Entonces no hay consecuencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores comete errores, eso no tiene consecuencias. Bueno, entonces, cuando un gobierno se va ejerciendo de esa forma, lamentablemente, se suman todos esos errores. Podrían sumarse y termina la gente desencantada diciendo, pero ven acá. Pero el presidente no va a mover a esta gente, no tiene ni siquiera la idea de, bueno, mira, allí hubo uno que habló tantas cosas, miren lo que ha pasado incluso en el FEDA. Eso no ha tenido consecuencias. El presidente no ha hecho nada, absolutamente nada, y no ha movido una paja, no ha dicho nada sobre datos, informaciones que se sirvieron ahí, porque ya Nuria parece que los datos de Nuria no funcionan. Parece que las informaciones de Nuria Piera, sus investigaciones periodísticas ya no tienen valor, porque yo recuerdo en tiempo atrás, Nuria Piera agarraba un funcionario y lo ponía, como dicen, en la picota pública. Y ese funcionario, una cucaracha duraba más tiempo en un gallinero, como decía Juan Bosch, que ya el funcionario en el cargo. Ya eso era motivo para que lo removieran de ahí. Pero ya ni caso. Entonces, con esa situación yo creo que el presidente está corriendo riesgo con su gobierno, porque es que no hay una remoción, no hay cambios. Y el gobierno luce ya gastado. Luce gastado. El área agropecuaria, por ejemplo, fíjense los problemas que hay de alimentos, con el costo de los alimentos. Miren, ese problema del plátano. En tiempo de Balaguer, Dios mío, ya hubiera sido sustituido el ministro de Agricultura, el director de Reforma Agraria, el director del INDI. Balaguer hubiera limpiado el área agropecuaria con ese problema del plátano nada más. ¿Por qué? Porque por lo menos Balaguer diría, bueno, le echo la culpa a esta gente, porque no le puedo echar la culpa a la sequía porque está lloviendo. Pero no hay forma. El presidente parece que tiene una alta estima o un alto agradecimiento a esos funcionarios, ese de Agricultura y los demás que yo he ido mencionando, que se me olvidan muchísimo, que eso a cada rato sale uno con un problema. Y lo revelan esas auditorías. No hay forma de que en esa auditoría que hace la Contraloría General de la República, que ha dicho que no hay, que ya esas auditorías han ayudado a que los demás no cometan imprudencias o que no hagan cosas mal hechas, porque la Contraloría como que le busca le encuentra la pista. Nada, absolutamente nada. Siguen los actos, las indelicadezas, no se mueve a nadie. El Ministerio de Obras Públicas, usted no sabe qué ha pasado con el ámbar, no se sabe. ¿A dónde va el ámbar? El peaje sombra del ámbar. ¿Dónde termina el ámbar? ¿Por qué termina ahí? Esa propiedad, algún ministro, algún funcionario del gobierno tiene que ver con las propiedades a donde termina esa carretera en Puerto Plata. Señores, hagan las cosas mal hechas, hay que hacerlas bien hechas.
Óiganlo bien, hay que acostumbrarse a hacerlo mal hecho, bien hecho desde el poder, porque fíjense el ejemplo de todos esos ministros de Danilo Medina, las dificultades que están pasando. Y uno se lo decía, pero ellos no hacían caso, porque el poder nubila a la gente, nubla la razón. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo nos presenta nieblas de una actualidad tormentosa. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo siempre con su lucidez, su recto juicio de razón y de palabra. Bien. Rusia, señores, los amigos del asesino de Rusia. Yo no voy a entender qué es lo que está pasando en cierta parte del mundo, porque ¿quiénes son los amigos de Putin? Tiene muchísimos amigos. No sé por qué. ¿Qué atractivo tiene este señor que es un asesino frío? Mata a los propios rusos y mata a los que no son rusos, pero principalmente a los que más mata es a los rusos. Y en esta guerra, los ucranianos, que bueno, los bombardean en forma alegre, tiran un cohete, cae en un hospital, mata a 70 personas, 60, y eso no es nada. Y sigue normal. Le cae un cohetico chino en territorio y de una vez acusan que el pleito es con la OTAN. Y la OTAN no quiere entregarle a los APTAN.
y los cohetes que tienen largo alcance para que caigan en Rusia, para que usted vea el juidero. Cuando caen en Crimea, ahí usted ve el juidero, como dice. El hombre ha tenido que hasta retirar la flota rusa, han tenido que retirarla de Sebastopol, porque ya le están llegando los cohetes. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Señores, miren los amigos de Putin. Los amigos de Putin. Siria. Un señor, un criminal que ha gaseado a su pueblo. El señor de Corea del Norte, un loco que también vive aguajeando y tirando muchísimos cohetes, que hasta el propio Trump le llamó el hombrecito cohete, el gordito cohete o el hombrecito cohete, algo así fue que dijo Trump. Otro amigo, el régimen de Myanmar, los militares asesinísimos. Eso sí es verdad que son asesinos. Y tienen a la líder, a la Aung San Suu Kyi, no recuerdo cómo que se llama, o G. La tienen presa, la jefa de la oposición, los militares de Myanmar. ¿Quién es el mejor amigo? Rusia y China. Son los amigos. Rusia le manda, el Putin le manda aviones y armas a los militares, que han matado más de 10,000. Y han hecho un desplazamiento humano de millones de personas, sin contar a los musulmanes, que lo han echado de allí a tiro y a palo. Ese amigo íntimo del señor Putin, también en Libia, la Libia esa de Gaddafi, todavía lo que queda ahí. Él es el protector de Irán, amigo de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Oigan quiénes son los amigos del caballero. Entonces, en Azerbaiyán traicionó a Armenia y apoya al de Azerbaiyán, que tiene 20 años, el señor de Azerbaiyán, gobernando ese país. Vamos a ver cómo se llama el señor de Azerbaiyán. Y yo anoté esos nombres por aquí, ojalá lo pueda encontrar con el tiempo que me queda. Tiene a Lukashenko en Bielorrusia, otro criminal. El de Azerbaiyán tiene 20 años, Ilham Aliyev. El de Eritrea, otro amigo de Putin, tiene 30 años gobernando Eritrea, Isaías Afwerki. Oigan los dueños. Entonces, este señor, además, es amigo de López Obrador, de Lula, es amigo de Petro. Dios mío. Y el último amigo que le ha brindado una victoria a Putin en Estados Unidos, Trump, el jefe del Ku Klux Klan americano. Eso es una vergüenza, señores. Pero ¿y a dónde va a llegar el Partido Republicano en los Estados Unidos? Brindarle una victoria a Putin. Es decir, le vamos a extender el presupuesto al presidente Biden por 45 días, pero no le pueden dar un peso a Ucrania de eso. Es decir, ya se ve lo que el señor Trump quiere, entregarle a Ucrania para que el señor Putin gane la guerra en Ucrania. Pero ustedes saben hasta dónde va a llegar el señor Trump con eso. Jefe del Ku Klux Klan, digo yo. ¿Cómo es posible que Estados Unidos tenga un expresidente, un líder del nivel que tiene Donald Trump, que se comporte así? Una Cámara de Representantes dominada por un grupo de locos con una extrema derecha en los Estados Unidos, que eso no se había visto, pero yo no entiendo qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo usted va a apoyar a Putin, un genocida, criminal? Estados Unidos, que se ha pasado toda su vida desde que se fundó ese país, exhibiendo valores democráticos. Por lo menos en su país ha sido una democracia ejemplar. Estados Unidos. Ese partido republicano es el partido de Lincoln, de Abraham Lincoln, señores, y de Ronald Reagan. Para que esté en manos de hoy de un hombre que tiene 91 cargos, delitos graves de delincuente, el señor Donald Trump. Pero ¿y a dónde va a terminar Estados Unidos? Ahora se presenta como el gran amigo de Putin. No, yo termino esa guerra inmediatamente. Claro, entregando a Ucrania, no le dan un peso. Ucrania se rinde porque no puede pelear con aquel monstruo sin la ayuda norteamericana o de Occidente. ¿Dónde? Y aquel país va a elegir a este señor de nuevo. Los republicanos se atreven a presentar a un impresentable, un hombre como Trump, que dicen que tiene ese liderazgo en ese partido, pero ¿y a dónde va a terminar Estados Unidos? Brindarle una victoria a Putin en una situación como está
el mundo contra este señor, que fíjense los amigos que yo le he señalado. Es lo único que le queda a este señor como amigos en el mundo. Después no hay país que lo pueda recibir. Ya los armenios le dijeron, mire, no venga aquí, porque si viene aquí te tenemos que hacer preso y mandarte a La Haya. Usted sabe lo que hizo un país como Armenia, limítrofe prácticamente con Rusia, que prácticamente no es un país ruso, se puede decir Armenia. Dios mío, ¿dónde está el buen juicio en los Estados Unidos? Ese partido republicano, un grupito de derechita extremista del Ku Klux Klan, manejado los hilos por el señor Trump, y tienen a Estados Unidos, señores, al borde, digo yo, de quebrar los valores de Estado, los valores democráticos de los Estados Unidos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.